Muy buenas tardes, estamos pues muy emocionados con este evento que que hemos organizado en conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo, que es viernes. Esta semana vamos a tener varios eventos, hay distintas actividades organizadas por organizaciones de Guatemala y bueno, a nivel internacional. Y pensamos que era una ocasión muy importante desde el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, de la Red de Formación eh, e Investigación Ambiental REDFIA, que ya tiene 28 años, que está conformada por varias universidades del país y centros de investigación, y por la Asociación Mundial para el Agua, GWP, por sus siglas en inglés, que es una entidad que tiene casi 4.000 miembros en todo el mundo, y varias instituciones de Guatemala somos miembros de esta organización, que realmente ha hecho aportes muy importantes de la parte teórica, técnica, en cuanto al agua a nivel mundial. Realmente es un referente y tiene una riqueza de materiales y de estudios de caso. Les invitamos a visitar la página de GWP para informarnos sobre la gestión del agua. Y pues este tema de la ley del agua es algo muy importante. El gobierno actual lo ha mencionado, pero realmente llevamos muchos años en Guatemala de hablar del tema y de cómo es un elemento importante. Eh, Realmente la problemática que tenemos el país es muy grande. No estamos solos, digamos, a nivel mundial tenemos una problemática muy parecida y unos desafíos a futuro, pues derivados del crecimiento poblacional, el crecimiento de la demanda por los distintos usos que se le dan al agua. Por otra parte, la degradación del recurso agua en los ecosistemas, y también se le agrega, pues, todos los efectos del cambio climático, que precisamente a través del agua es que pueden tener impactos en la sociedad. Y no solo en la sociedad, sino también en los ecosistemas. Entonces es un tema sumamente importante a nivel mundial, pero en Guatemala tenemos unos rezagos bastante grandes en esta temática. Y pues se habla mucho de la ley del agua, pero sí sabemos que solo la existencia de la ley no va a resolver mágicamente todos los problemas. Entonces, pues la finalidad de este evento es que nos informemos más sobre qué es una ley del agua, qué función tiene, qué alcances tiene, digamos, y qué cosas no puede resolver una ley por sí sola. Sí pensamos que es un elemento vital, pero se necesitan también de otros, eh, pues de otros elementos en el país, ¿verdad? Se habla de financiamiento, se habla de institucionalidad y algo muy importante, que es la participación ciudadana y la participación de los diferentes sectores en la gestión integrada del agua. Y para hablar de este tema, realmente tenemos hoy la dicha de contar con la participación de tres personas que son referentes, eh, ya sea en Guatemala o a nivel internacional, en la temática. Y entonces, pues quisiera presentarles que primero vamos a tener a Mario López. Mario López es hermano mexicano, y tiene una amplia, muy amplia experiencia en temática del agua,
Su currículum es muy extenso, así que solo quisiera contarles que pues actualmente es consultor para el Banco Mundial, ha sido asesor para distintos países en 4 continentes. eh, y algo muy importante y que hace muy valiosa su participación es que también fue director de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, ¿verdad? Que es la autoridad en México. Entonces tiene esa perspectiva desde cómo es aplicar la ley del agua y también ha estado participando en procesos de discusión sobre ley del agua en el caso de México y también en el caso de Perú, que es un país que tiene una ley bastante moderna, digamos, y reciente, relativamente reciente. Y Mario fue asesor de esos procesos, entonces yo creo que él nos va a compartir mucho de su experiencia y yo creo que le va a agregar mucho valor. También vamos a tener la intervención de Janet de Noack, que es una colega que ha estado trabajando en temática del agua eh, por 14 años. No, perdón, 17 años, porque es desde el año 2007, aunque tiene más experiencia aún, pero en temas ambientales, no específicamente en el agua, desde hace más tiempo. Es directora de la Alianza de Derecho Ambiental y Agua, ADA 2, y también ella tiene la secretaría de la Alianza Mundial para el Agua, GWP, en Guatemala, y es el punto focal de agua y saneamiento para Guatemala. Asimismo, vamos a tener una intervención de Elisa Colón de Morán, quien es una persona realmente maestra, incluyéndome a mí, he aprendido muchísimo de Elisa y toda su experiencia desde el lado académico. Ella estudió legislación del agua en Argentina em, en los años 90 y desde entonces pues le he estado dando seguimiento al tema de la legislación del agua y maneja tanto la parte legal, por supuesto, pero también la parte física y la parte de gestión del agua. Ella es presidente honorario del GWP también para Guatemala y ha sido consultora a nivel internacional en esta temática. Así que tenemos pues unos expositores de lujo y esta presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático, así que si usted está con nosotros y le pedimos recomendar este material para colegas, familiares, amigos, ¿verdad? Que quieran enterarse más sobre este tema tan importante y que lo puedan ver en el momento en que tengan el tiempo. Así que voy a darle el espacio a Mario López para su intervención. Adelante, Mario. ¿Me puedes dar acceso al video? Muchas gracias. Creo que voy a quitar el fondo de pantalla. Ah, no, ahí. Bueno, el fondo de pantalla me genera algún problema. Pero bueno, primero que nada, agradecer a Alex Guerra la invitación a este evento tan importante, dada la circunstancia que hoy día vive Guatemala en relación con el recurso hídrico y la enorme necesidad de que se genere una ley de agua a la brevedad posible, dado que desde 1985, que está mandatado por ley, no se ha llevado a cabo. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para presentar a ustedes, compartir con ustedes los conceptos que traigo en relación con las experiencias en México, en Latinoamérica, en Perú, es respecto a el tema de legislación hídrica, su formulación, su implementación. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es algo que me parece a mí fundamental. Hay muchísimas expectativas de una ley de agua.
Y lo que no se entiende propiamente es por qué queremos una ley de agua. Y normalmente queremos una ley de agua porque nos lo mandata la Constitución. O también queremos una ley de agua porque la realidad hídrica derivada de ausencia de gobernanza, conflictos, contaminación, abusos en la utilización del agua, perforación de pozos sin permiso, es decir, un tema caótico en el diagnóstico hídrico es lo que nos conduce también a tener una reglamentación y un orden. Ahora, ¿pero qué es una ley? Una ley es el qué se tiene que hacer. Y su reglamento es el cómo se tiene que hacer lo que la ley dice. Es decir, la ley tiene que abordar, debe responder a la realidad hídrica y fija un marco de atención. ¿Qué voy a hacer para la contaminación? ¿Qué voy a hacer para la gobernanza? ¿Qué voy a hacer para resolver los conflictos? ¿Qué voy a hacer para financiar el sector? Y el reglamento me va a decir a mí cómo lo voy a hacer. Es decir, cómo voy yo a controlar la contaminación. En la ley, en el reglamento, yo voy a decir cómo voy yo a reconocer los derechos de agua. En el reglamento, yo voy a decir cómo voy yo a resolver en forma de proceso, en forma de programa, en forma de plan, la gestión de la sequía, por ejemplo. Entonces, primero hay que entender por qué quiero una ley. ¿Qué me va a dar una ley? ¿Qué va a tener la ley? ¿Qué va a tener un reglamento? Dicho esto, pongo el ejemplo de Guatemala y de México. En México, el artículo 27, párrafo quinto, dice, las aguas son de propiedad nacional y debe haber una ley reglamentaria al respecto. En la Constitución Política de Guatemala, publicada en 1985, el artículo 127 dice fundamentalmente lo mismo que el párrafo quinto del 27 de México. Se requiere una ley para regular el aprovechamiento, el uso, el goce de este recurso natural. Entonces, aquí ya tenemos el fundamento legal de una ley. Ahora, la problemática. Estos elementos del lado mexicano izquierdo, del lado guatemalteco derecho, son suficientes como se denomina en la jerga jurídica la exposición de motivos de una ley de recursos hídricos, una ley de agua. En el caso mexicano, sobre concesionamiento, abatimiento de los niveles, riesgo de falla en infraestructura, contaminación de cuerpos de agua, no hay protección a los humedales, influencia del cambio global, conflictos por el uso del agua, conflictos en las cuencas, ineficiencia en el uso del agua, ineficiencia en las capacidades institucionales, recursos limitados para la investigación. Esto es motivo suficiente para generar una ley. En el caso guatemalteco, dispersión, contraposición de legislación, hay que desarrollar el precepto constitucional que no se ha cumplido, temas de disponibilidad, temas de contaminación, temas de competencia, tema de ausencia de protección de fuentes, crisis por el agua que afecta a comunidades rurales y originarias. Todas estas son justificaciones totalmente válidas para una ley. ¿Qué debe tener una ley? ¿Cuál es el contenido mínimo de la ley? Del lado izquierdo, México; del lado derecho, Perú. Si ustedes revisan con algún detalle qué tiene uno y qué tiene otro, tienen fundamentalmente lo mismo. Tiene un tema de gobernanza, define quién es la autoridad del agua, quiénes son los otros actores del agua y define los roles de cada uno de ellos. Pero también tiene la política hídrica, tiene la programación hídrica, un sistema de planificación de los recursos hídricos. Sin duda, ambas tienen el régimen de derechos de agua, cómo se van a otorgar, cómo se van a reconocer, qué tipos de uso, qué prelación de uso tiene, qué instrumentos de política para resolver temas de contaminación,
temas de sobreexplotación, temas de déficit en las corrientes. Tiene el tema fundamental de control de contaminación, tiene el tema de agua subterránea. En el caso peruano tiene un tema de aguas amazónicas. En el caso mexicano no existe esto. El tema de los sistemas financieros del agua, el régimen económico, cómo se va a financiar todo el sistema, infracciones, sanciones y resolución de conflictos, que también es fundamental, que debe estar contenido en una ley. ¿Qué tipos de gobernanza existen en Latinoamérica? Existen diferentes tipos de configuraciones dependiendo de cada uno de los países y dependiendo de la prioridad que tiene el tema de agua en el país. Brasil, una agencia nacional de aguas, que es un descentralizado del Ministerio de Desarrollo Regional. Costa Rica tiene una dirección de aguas centralizado en el Ministerio del Ambiente y de Energía. España, una dirección general y confederaciones hidrográficas. Centralizado la dirección de aguas y descentralizadas las confederaciones. México, Comisión Nacional del Agua, organismos de cuenca, desconcentrado, descentralizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Perú, una Autoridad Nacional del Agua, un descentralizado del Ministerio de Agricultura. Uruguay es un centralizado de INAHUA, que es un centralizado del Ministerio del Ambiente. Es decir, hay una diversidad de autoridades que viene más bien en función de la problemática que existe en el país y de la prioridad que se le otorga al tema del agua. ¿Qué lecciones aprendidas de legislación hídrica en Latinoamérica hay? Primero, la ley es el qué hacer, la reglamentación es cómo lo implemento. La autoridad rectora es la garantía de homogeneidad en dirección, regulación, otorgamiento de derechos, mediación de conflictos y una política hídrica balanceada. Todos los actores tienen roles claros y conocidos, lo que evita conflictos hídricos. La política y la planeación implementada a nivel de cuenca es la base para el desarrollo equitativo y equilibrado del recurso hídrico. La participación social en la gestión integrada de los recursos hídricos asegura la visión multidimensional del desarrollo hídrico. El régimen de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones es el mayor beneficio para los usuarios porque les otorga certeza jurídica de que se puedan defender. Es un tercero que actúa en favor de los usuarios que tienen derechos sobre el agua. Es un sistema público de información del uso del agua, del ciclo hidrológico, es básico para la planeación. Y el régimen económico, el financiamiento que garantiza recursos suficientes para administrar el agua, para el cuidar las fuentes, para el desarrollo de infraestructura y los servicios, es indispensable. Esto es lo que se aprende. Ahora, ¿qué consideraciones se usaron en México y en Perú para formular la ley de su aprobación? Primero, se analizó el marco legal, se definieron cuál es la estrategia para gestionar los recursos hídricos en relación con el desarrollo económico y social que el país busca, y se definió un tipo de autoridad. El proyecto inicial de la ley recogía las necesidades y prioridades del país y de los actores, abordando todas las dimensiones de la problemática hídrica. Para ello, el mapeo de estos actores y para socializarlos fue fundamental. Y en los dos casos hubo una amplia socialización con los actores clave determinados en el mapeo, que refrendaron los contenidos exponiendo los beneficios, pero siempre buscando el interés superior de la nación. ¿Qué consideraciones tuvieron México y Perú para implementar la ley? Primero, obviamente, la ley no se puede aplicar a rajatabla al día siguiente de su publicación. Se requiere un periodo transicional para que esta aplicación de la ley pueda llevarse a la realidad. La transición obedeció a prioridades de atención hídrica en función de tiempo, recursos, capacidades de los actores, etc.
En México, el reglamento se publicó un año después de, 2 años después de la ley. En Perú fue un año. La autoridad del agua fortalecida fue prioritaria y progresiva, así como sus procedimientos y sus métodos. La implementación de la ley, incluida este periodo de transición de donde se pasa de cómo se está en la situación actual a cómo se está ya en el marco de una regulación, requirió un sistema de financiamiento específico. ¿Por qué? Ni en Perú ni en México el presupuesto nacional fue suficiente. En ambos casos hubo crédito del Banco Mundial, en ambos casos hubo cooperación técnica internacional y asistencia técnica de organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas. Comentario final. Ante la ausencia de una autoridad, ante la falta de aplicación de una legislación, aún con leyes ya fijadas, aún con leyes ya establecidas, si esto no ocurre, los actores locales deciden cómo se gestiona el agua y esto genera conflictos y una distribución inequitativa, con ley o sin ley. ¿Por qué? Si no se aplica y la autoridad no ejerce. Los beneficios de la ley deben ser conocidos por los actores en términos de incentivos y algo bien relevante, el valor del agua en las distintas cadenas productivas de los regímenes económicos y el valor del agua en los aspectos sociales y el valor del agua en los aspectos culturales es fundamental. Algo que debe entenderse es los resultados de la existencia y aplicación de la ley no necesariamente son inmediatos, pero sí son permanentes y de beneficio común. La transición es fundamental en la implementación de la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, y siempre por darnos tu tiempo y sobre todo esa riqueza de conocimiento y experiencia. Les cuento que fue uno de los conferencistas invitados al segundo Congreso Nacional de Recursos Hídricos que se llevó a cabo en agosto del año pasado y pues pues ahí estuvimos más de 400 personas pues, reunidos, no, perdón, como 300, pero dijimos, no, estos mensajes le tienen que llegar a más personas, ¿verdad? Entonces pensamos en alguna otra oportunidad de poder aprovechar esos mensajes de Mario, así que le agradezco bastante. Em, como estamos transmitiendo por Facebook, en Facebook Live, desde la página del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, ahí pueden escribir sus preguntas. Tenemos nuestro comunicador quien las estará pues recogiendo, digamos, y enviándolas. Va a haber un tiempo para resolución de dudas y preguntas. Entonces les invitamos a escribirlas en la página de Facebook, ¿verdad? Del sistema. Y entonces ahora voy a invitar a Janet de Novak que nos comparta, pues nos va a compartir, pues tiene mucho conocimiento y experiencia, pero en parte se va a enfocar en el Encuentro Internacional de Experiencias en Inspección Ambiental que se llevó a cabo recientemente. em, en Guatemala con participación de gente de varios países. Entonces, pues va a ser, pero por supuesto, Janet, tú nos puedes contar, pues no solo alrededor de este evento, sino también de tu experiencia tan valiosa. Adelante. Muchas gracias, Alex. Por supuesto, me da muchísimo gusto compartir con la audiencia estas recomendaciones que surgieron justamente en el marco del Encuentro Internacional sobre experiencias en fiscalización e inspección ambiental. Nosotros somos la Alianza de Derecho Ambiental y Agua y este evento lo desarrollamos en conjunto con la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, identificando a través de un programa
las necesidades y los retos que se requieren en el país para el fortalecimiento de esas capacidades técnico-científicas en la investigación de los delitos ambientales de contaminación del agua, pero también el suelo y el aire. Enfocados, por supuesto, a contribuir a una mejor gestión de casos en el sector justicia, de manera tal que no necesariamente eh, el tema que nos ocupó se relacionó específicamente con la ley de aguas, pero obviamente al abordar los asuntos relacionados a delitos ambientales de contaminación de agua, a las normas técnicas relativas a este importante recurso, surge siempre esa inquietud que tenemos los guatemaltecos acerca de por qué no hemos logrado articularnos y ponernos de acuerdo para que finalmente tengamos una ley de aguas en Guatemala, especialmente para dar cumplimiento a ese mandato constitucional del artículo 127 que establece y es mandatorio respecto a ese punto. Debo comentarles que a este evento se dieron cita especialistas y expertos nacionales e internacionales y convergieron representantes de Perú, de Estados Unidos y por supuesto de nuestro país, Guatemala. Ellos compartieron por 2 días conocimientos, prácticas, logros, obstáculos, retos que se tienen en este campo de la fiscalización y la inspección ambiental. Y por supuesto, compartimos lecciones aprendidas y buenas prácticas de cada uno de esos procesos nacionales que hemos tenido todos los países en los últimos, bueno, vamos a decir 30 años, para quedarnos tal vez un poco cortos incluso. Pero en todo caso, este evento se enfocó en esa búsqueda de una legislación idónea para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, agua, suelo y aire, en lo referente a la normativa técnica de calidad que es utilizada por las entidades que ejercen esas funciones de supervisión, de vigilancia, que llamamos inspección ambiental. En ese marco surgieron también aspectos relativos, como les decía, a la legislación de aguas y los retos que aún tenemos en Guatemala. Algunas de las recomendaciones que nos compartieron estos expertos no son para nada diferentes a nuestras propias experiencias. Por ejemplo, y ya Mario nos estaba compartiendo también esa experiencia peruana. Ellos, a través de su propio proceso, pudieron poner en vigencia la ley sobre el uso y gestión de los recursos hídricos. Y algunas de las lecciones aprendidas que les dejó ese proceso se relacionan con estos aspectos. Recomiendan una revisión exhaustiva sobre las normas legales vigentes de regulación de los recursos hídricos, complementado con un análisis de brecha para identificar esos vacíos, esos traslapes de competencias y los avances, así como las necesarias complementariedades que deberíamos de introducir a esa nueva normativa. Y por supuesto, la cual debería ser coherente para que evitemos esa fragmentación que aún hoy estamos sufriendo, ya que eso obviamente genera mucha confusión, sobre todo pensando en esa población a la que se destina la norma. Es decir, esa población tiene que tener claridad de los alcances de las normas.
y no preguntarse, ¿a dónde voy? ¿Voy al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? ¿Voy al Ministerio de Salud? ¿A dónde debo acudir cuando hay una preocupación ciudadana que quiero denunciar por hechos que están afectando el agua que está cercana a mi comunidad? La población debe estar clara, debe ser muy precisa la legislación en ese sentido, y eso es lo que nos recomienda la experiencia peruana. Asimismo, la legislación debe fundarse en principios, y ellos reconocieron que el agua tiene un valor sociocultural, tiene un valor económico y tiene un valor ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos valores. Se reconoce también al agua como parte integrante de los ecosistemas y que es renovable a través del ciclo hidrológico. En Perú, la normativa del agua se consideró que debe surgir de un proceso en el que se asegure la participación activa de la sociedad civil en su máxima expresión. Representantes de comunidades, grupos de mujeres, estudiantes, técnicos, expertos, representantes de los diversos sectores que hacen uso del recurso, en fin, todos aquellos que tienen un interés en el tema del agua. Porque quien tiene decisión, quien tiene interés en los asuntos relativos al agua, debiera también participar en esas decisiones relativas a la promulgación de una normativa para regular el recurso. Se debiera, además, asegurar la participación de la población generando una cultura del agua. Eso requiere que el propio Estado cree mecanismos para la participación de esos usuarios. Y como saben, hemos ido avanzando en esa misma línea. Y también hay que facilitar la divulgación de estos mecanismos para que la población organizada, en nuestro caso diríamos, en el sistema de consejos de desarrollo, pueda intervenir en esa toma de decisiones y de influenciar esas políticas públicas. En los aspectos de institucionalidad, la recomendación peruana va ligada a que la gobernanza del agua debe basarse en la claridad de responsabilidades asignadas, en la reducción de traslapes institucionales, y se recomienda como órgano de decisiones a un ente multiactor. Nosotros ya tenemos experiencia a ese respecto. Nuestra ley forestal y nuestra ley de áreas protegidas justamente establecen este tipo de órganos multiactores. Así que en un recurso tan importante como el agua, en el cual convergen diversos intereses, obviamente es necesario ese órgano de toma de decisiones multiactor. Muy similar la experiencia americana en cuanto a que en relación a la gobernanza, el establecimiento de las funciones y atribuciones deben ser siempre sencillas, claras y precisas. No necesitamos una ley complicada. No necesitamos tener normas que no logramos entender. En la experiencia americana se debe también determinar cuáles son los beneficios que vamos a obtener como población. Es decir, ¿qué se espera realmente de las acciones de esa institucionalidad? Y a partir de ello, entonces, establecemos
metas a alcanzar. Es muy interesante que los ámbitos de acción se orientan a lograr un balance entre los intereses públicos y los intereses privados. Y vean que es un tema muy importante cuando traemos a colación el tema del agua. En la legislación americana se enfoca específicamente en la protección de las y los ciudadanos y su medio ambiente, pero también se enfoca en el apoyo al sector productivo para el mejor uso de los recursos naturales. Eso es un salto importante en la legislación y para ello se desarrollan mecanismos para hacer cumplir la normativa. Ya Mario hacía referencia a varios de ellos. Se debe realizar investigación. La investigación es fundamental hoy día. Se publica esa información, se comunica esa información y eso sirve para educar a esa población destinataria de la norma. Mientras que en la experiencia peruana en relación a temas tan importantes como la contaminación, han definido que es importante establecer medidas para asegurar la salud de los recursos hídricos, protegiéndolos de la contaminación. Y para ello se debe definir en la normativa quién velará por el cumplimiento de esas obligaciones y sobre todo, quién va a vigilar las consecuencias que esa contaminación ocasionará. Vean que en la experiencia americana para poder hacerlo, fortalecen la buena gobernanza, entregando los recursos suficientes a sus unidades. Promueven el cumplimiento de la ley y los reglamentos a partir de ello, a partir de que hay recursos para la implementación de los diferentes mecanismos que establece la ley. Se cumple con la función de monitoreo de la calidad del agua. ¿Para qué? Para asegurar el destino de esas aguas. Se ejerce fuerza, se utiliza la fuerza de la administración pública para asegurar el cumplimiento de la normativa. Es decir, se parte del ejercicio de la autoridad de esa administración pública. Y eso resulta muy interesante para empezar a visualizar cuáles son esos mecanismos que vía una ley o vía un reglamento, dependiendo de qué estamos queriendo regular, que podemos introducir esos aspectos tan relevantes. Es decir, hacer requerimientos que sean efectivos para que la población pueda cumplir con la ley es fundamental. En Perú se fomenta la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, considerando temas de calidad, de demanda, de distribución, entre otros aspectos técnicos que son relevantes. Y en la prioridad de los usos, nosotros necesitamos tener una prioridad en los usos. De hecho, nuestro Código Civil actual vigente tiene una norma sobre eso, pero obviamente ha quedado totalmente rezagada, ¿no? En el caso de Perú, el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es la prioridad en el uso. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental sobre cualquier otro, inclusive, dicen ellos, en épocas de escasez. La experiencia americana es muy interesante también, porque cuando hablan de los distintos usos del agua y que estos quedan protegidos en la ley de agua limpia, vean que sus prioridades van en función de la pesca, la recreación, incluyendo
específicamente la navegación y la natación, el consumo humano y animal seguros, los usos de la agricultura y los usos en la industria. ¿Cuál es el mensaje más importante que entendemos de esto? Sí, es que si en un río yo puedo pescar y yo puedo nadar, eso significa que la calidad de ese río es confiable y hay un monitoreo que me dice que efectivamente yo lo puedo hacer. Esa es justamente la función de estas prioridades que se hacen. Asegurar que si podemos pescar y podemos nadar, obviamente también podemos tener esas fuentes de agua para consumo. Algunos otros elementos que les puedo compartir es que en el caso de la experiencia americana hay recursos limitados, muy limitados. Estos son algunos de los retos que son, encontramos muchas similitudes en los países de Latinoamérica, ¿no? Recursos limitados. Todo el tiempo estamos abogando porque haya más presupuesto, personal calificado y que sobre todo las instituciones tengan suficiente fuerza legal. Otro de los grandes retos es la demanda por servicios que siempre están al alza. Recordemos que en el tema de crecimiento poblacional tenemos que estar cubriendo el aumento de la población. Las reformas que hay necesidad de hacer a la legislación también caminan a veces a paso muy lento. Y otro tema con el cual convergemos es que hay una gran diversidad de entidades reguladas. Mucho poder por parte de sectores con intereses en el agua. E igualmente hay eventos muy dinámicos e impredecibles, eventos naturales extremos, la pandemia, etcétera. De manera tal que se requiere una estrategia. Y la experiencia americana nos recomienda, hay que tener un buen conocimiento del cliente. ¿Qué significa eso? Significa que debemos saber en el 100% de la población a la que va dedicada la norma, debemos conocer la actitud de esa población. En esa experiencia nos comentan que el 10% de los ciudadanos son los que siempre cumplen con la normativa vigente. Hay una cultura de cumplimiento. El 70% cumplen si se les pide o si se les amenaza a través de los mecanismos administrativos. Entonces se ven obligados a cumplir, pero cumplen. Poco forzados, pero cumplen. 70%. Pero hay un 20% que no cumple de ninguna forma. Es un 20% que siempre va a incumplir. Entonces, necesitamos medidas escalonadas, paso a paso y dando tiempo para cumplir. Al final, estas experiencias están fundadas básicamente en una buena gobernanza y en aportar al Estado de Derecho, de manera tal que estas recomendaciones suelen, se consideran, si no fundamentales, sí muy ilustrativas para el proceso que en Guatemala debemos deberíamos de dar seguimiento, porque recuerden que nosotros no empezamos de cero. Nosotros ya tenemos muchísimos años de estar dialogando acerca del tema del agua.
y poniéndonos de acuerdo en cuáles aspectos y cuáles principios y cómo debe ser la institucionalidad y cuáles incentivos sí y cuáles no y quiénes deben tener preferencias y quiénes no, en fin. Entonces, sí que estas experiencias, tanto la peruana como la americana, considero que son muy interesantes en nuestro caso. Quisiera adicionar también que para el caso de Guatemala, como saben, los recursos naturales en general han sido tutelados por la legislación ambiental. No obstante, todos sabemos que es necesario modernizar la legislación. Es decir, el hecho que no tengamos una ley de aguas no significa que no tengamos normativa en todo el ordenamiento jurídico acerca de los asuntos relativos al agua. Sin embargo, cuando revisamos normas técnicas de calidad que son fundamentales en los temas relativos a la contaminación de los delitos del agua, nos damos cuenta que sí, eh, las aguas destinadas a consumo humano, por ejemplo, han sido objeto de abundante legislación. Y en este caso, el Ministerio de Salud ha promovido mucha de esta legislación, claramente como ente rector, ¿no? También contamos con un reglamento para las aguas residuales. Sin embargo, en el caso de las aguas naturales, no están protegidas jurídicamente hablando. Ahí es donde la legislación tiene que dar una respuesta. Aquí hablamos obviamente de las aguas superficiales y subterráneas, de los ríos, de los lagos, de los esteros y de las fuentes de agua. Entonces, si tenemos que iniciar y debemos iniciar un proceso para que finalmente en Guatemala le demos cumplimiento al mandato constitucional, debemos en principio ejercer la participación ciudadana, asegurando un amplio proceso de consenso. Deberíamos asegurar definitivamente que la inclusión del derecho humano al agua y al saneamiento es fundamental en una normativa como esa. Es necesario actualizar la gobernanza del agua. Y por supuesto, una de las llaves del éxito es promover la coordinación interinstitucional, que de esto también hay avances interesantes en la administración pública. Debemos incrementar el presupuesto de inversión y funcionamiento de estas entidades, pero también incrementar las inversiones para dar cumplimiento a nuestros compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 6 es claro que se requiere para 2030 que todos tengamos acceso a agua y saneamiento. Es cierto, ya lo dijimos, es un cumplimiento progresivo el que se da en este caso, pero en este país, con tantos rezagos en el tema del agua, sí que necesitamos que los funcionarios del nuevo gobierno, y por cierto, tenemos cifradas muchísimas esperanzas en que así será, incrementen las inversiones en el tema de agua y saneamiento. En fin, esos son algunos de los elementos que creemos que son muy importantes a considerar en ese tema de una ley de aguas, sobre todo pensando una ley de aguas para avanzar hacia la paz. Muchas gracias, Alex. No, al contrario, muchas gracias a ti por compartir, ¿verdad? Estas experiencias tan recientes que estuvieron por 2 días, ¿verdad? Siendo discutidas
conocidas. Creo que es sumamente importante. Ya tenemos varias preguntas ahí en cola, tenemos por lo menos 6. Pero pues contarles que pusimos una ley de aguas para la paz porque precisamente el Día Mundial del Agua este año tiene ese enfoque, como pueden ver ahí en el fondo de pantalla, agua para la paz. Y ese es un concepto que está incluido dentro del concepto de seguridad hídrica, ¿verdad? Que aparte de ser un elemento para el bienestar humano, para los ecosistemas, para el desarrollo socioeconómico, en ese concepto también dice en un clima de paz. Entonces, y sabemos que el agua puede ser una fuente de conflictos, ya lo es en nuestro país, y un temor grande que se tiene en todo el mundo es que las guerras en el futuro, incluso entre países, sean por el agua, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, sí es algo muy importante. Vamos a escuchar el mensaje de nuestra colega Elisa Colón, quien anda en Nevaj y sabiendo que podía tener problemas de conexión a internet, ella nos envió su mensaje en un video, pues precisamente respondiendo a la pregunta de qué manera puede una ley de agua contribuir a a la paz. Y posterior a las palabras de Elisa, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Las pueden poner ahí en la pared, digamos, del perfil de Facebook, desde donde están viendo este evento. Y como les digo, ya tenemos ahí unas 6 o 7 preguntas, entonces va a estar, y son muy buenas preguntas, por cierto. Así que escuchemos a Elisa Colón de Mora. Buenas tardes. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua 2024, es para mí un gusto participar en el webinar titulado Una ley de aguas para la paz, organizado por el Instituto de Cambio Climático, por la Red de Facultades Ambientales de las Universidades de Guatemala, por la Asociación Mundial para el Agua y por la Alianza por el Agua. Y me preguntan, ¿una ley de aguas puede contribuir a la paz? Y yo contesto sin lugar a dudas que sí, que la ley de aguas puede contribuir a la paz. ¿Y por qué digo esto? ¿Porque es un mandato constitucional o porque es una herramienta que contribuye a darle respuesta a la problemática existente del agua, o bien es un medio para contribuir a la paz? Yo creo que es las tres cosas, pero fundamentalmente sí, la ley de aguas puede contribuir a la paz. ¿Y por qué digo esto? El primer motivo es porque aún, a pesar de todos los problemas que tenemos disponibilidad del agua en la naturaleza. Pero eso implica que el Estado debe garantizar cómo obtener esa agua de la naturaleza para distribuirla entre los diferentes usos y entre los diferentes grupos. Y por el otro lado, para lograr eso, el Estado tiene que invertir recursos públicos de los impuestos generales para generar condiciones favorables para la seguridad hídrica. El segundo motivo por el cual yo asevero que la ley de aguas puede contribuir a la paz es porque puede ayudar a resolver problemas planteados. Entre estos problemas planteados está la insatisfacción de demanda para fines domésticos y medios de vida. También puede contribuir la ley de aguas a superar conflictos derivados de la competencia sobre una misma fuente de agua o derivados del deterioro o la contaminación. Y por eso es que la ley de aguas puede contribuir a ese control de esos usos excesivos, de la sobreexplotación que han dado lugar al deterioro y a la contaminación de las aguas. Y también la ley de aguas puede contribuir de manera preventiva
a reducir los impactos de los eventos hidroclimatológicos extremos que fundamentalmente se manifiestan en nuestro país en sequías e inundaciones. Bueno, y entonces yo afirmo que la ley de aguas puede contribuir a la paz, pero ¿cómo? Yo considero que en primer término, centrándose en el agua, en el elemento constitutivo del ciclo del agua, en el agua dulce, y luego reconociendo que este elemento central del ciclo hidrológico es al mismo tiempo un bien social, un recurso útil a la economía y un elemento fundamental del ambiente. Tiene que tener el arte de conciliar lo social con lo natural. Luego, yo creo que la ley de aguas puede contribuir a la paz introduciendo instituciones jurídicas apropiadas. Y al decir apropiadas, es al reconocer que nuestro derecho sí es plural, que nuestro derecho puede componerse tanto de la herencia de la legislación occidental como de las prácticas y costumbres reiteradas de todos los pueblos que habitamos en este país, principalmente de los pueblos con raíces mayas y con raíces garífonas y xincas. Luego yo creo que independientemente del origen de estas disposiciones, en uno y otro caso, la ley de agua debe de disponer la participación inclusiva de los distintos actores, principalmente de los usuarios. Es decir, debe de tener el carácter inclusivo y participativo. Y luego también la ley de agua debe de ser redactada en un lenguaje sencillo, claro e inequívoco. Muy bien. Pues ahí tuvimos casi todo el mensaje de Elisa en cuanto a la pregunta de cómo puede una ley de agua contribuir a la paz. Y entonces vamos a pasar a la sección de preguntas, tal vez preguntándole a Janet y a Mario que pueden encender sus cámaras. Em, y ver si, bueno, para empezar, si quisieran agregar algo a lo que nos decía Elisa en cuanto a cómo la ley puede contribuir a a la paz, aunque hicieron mención de eso en sus intervenciones. ¿Quieres empezar, Mario? Primero las damas. Muy bien, empiezo yo. Sí, básicamente quisiera adicionar, por supuesto estoy de acuerdo con los elementos que ha mencionado Elisa, quizás solo sumando, eh, considero que los temas relativos a la cooperación y la solidaridad son aspectos clave para encaminarnos a proponer alternativas para ayudar a resolver conflictos. El diálogo siempre tiene que estar presente y diálogo entre sectores, porque si no intentamos los diálogos entre los diferentes sectores con intereses en el agua, entonces nos quedamos dialogando alrededor de nosotros mismos y no logramos avanzar hacia la resolución de conflictos por el agua que surgen. Creo que ese es un aspecto que quería adicionar. Muchas gracias. Adelante, Mario. Bien, yo creo que algo que lo hemos dicho de manera velada, pero que representa el fundamento de la relación agua y paz, es que una ley de agua otorga lo que se denomina la certeza jurídica de quien está protegido por la ley. Decía yo en mi alocución que no hay mejor ayuda que un tercero imparcial que nos defienda. Y para poder defendernos tiene que haber una regulación, un marco sobre el cual nos va a defender. Y eso es la ley.
aquellos que se sienten afectados, aquellos que se sienten que la distribución del agua es inequitativa, aquellos que se sienten afectados porque alguien contaminó aguas arriba. Si no hubiera un marco legal, difícilmente pudiera haber un arreglo, porque no hay punto de análisis, no hay punto de diálogo, no hay punto de negociación. La ley otorga las posibilidades a todos, las mismas posibilidades, en un terreno equivalente para resolver conflictos. Alguien por ahí decía, y se lo achacaban a el famoso Axel Durojani, que decía que la gestión de los recursos hídricos es la gestión de los conflictos por el agua. Y esto no puede realizarse si no hay un marco legal. Tú puedes llegar a arreglos extralegales, pero no son permanentes y no contribuyen a una paz duradera. Yo creo que los temas hídricos abordados por la ley, que busca resolver esta problemática, son claros ejemplos de por qué un marco legal es, como bien decía Elisa, un instrumento fundamental para la paz. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y estaba recordando un autor, Aaron Wolf, eh, que ha estudiado conflictividad y agua, aunque se ha enfocado más entre países, digamos, si lo buscan en Internet. Y lo que ha encontrado es que a nivel de países, y documentó, no sé si eran 500 casos de conflictividad por el agua a nivel mundial. Y algo súper interesante es que cuando ha habido crisis por el agua, normalmente eso hace que hable la gente, que haya un diálogo y que haya colaboración o cooperación por el agua. Es muy interesante. Ojalá que eso sea cierto en el futuro y que no sea, lleguemos a guerras por el agua, ¿verdad? Pero eso es interesante, él pues viendo evidencia de qué es lo que pasa en situaciones de conflictividad, es lo que ha encontrado. Aunque claro que enfrentamientos incluso violentos sí se han dado, pero dentro de los países y a nivel local, ¿verdad? Y hay por ahí una literatura relacionada a la conflictividad por el agua. Pero vamos a pasar a preguntas que nos han escrito. Ahí algunas nos han dicho que pues, son dirigidas a alguno de ustedes dos y otras son generales, la mayoría son generales. La última que escribí por acá es, ¿cómo se propone que sea la participación ciudadana para la formulación de una ley del agua? Creo que es importante eh, interesante la pregunta. Primero las damas. Ahora primero los caballeros, siendo que hoy es el Día del Hombre. Ah, es cierto, y eso no lo mencionaba. No, eso pasa desapercibido, no fuera el Día Internacional de la Mujer, porque entonces sí. Bien. A ver, cuando se está formulando una ley, normalmente el que la formula o los que la formulan parten de un diagnóstico hídrico y parten de un diagnóstico legal. Y a partir de ahí se construye un mapa de actores para identificar los intereses y las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, ya con esto se puede desarrollar un proyecto de ley que de inicio contribuye a iniciar un diálogo con los actores y entonces se pone este proyecto, se explica este proyecto con las personas, con los actores,
con los interesados, y se explica en términos, como decía yo, de cómo te va a beneficiar a ti el marco legal. Evidentemente, cómo te va a regular a ti el marco legal. Y allí se da una suerte de plática, de comunicación, escucha activa, se utiliza ahora últimamente el término, para recoger estas opiniones, prioridades, necesidades, o bien para ratificarlas. Y entonces, en consecuencia, aquellos que están documentando la ley pueden vertir las opiniones o modificar los contenidos de tal forma de que si no a satisfacción al 100, porque una ley no puede darle gusto a todos, sino una ley es un marco legal que pone el piso parejo para todos. Entonces, pero cuando menos, ya los que generaron el proyecto ya escucharon las opiniones, escucharon los planteamientos y los imbuyen en los contenidos propios de la ley. Sería mi comentario. Gracias. Excelente. No sé si quieres Sí, agregar, Janet. sí, sumando, cuando hay una iniciativa de ley que ha llegado ya a la comisión, en nuestro caso, a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la República, los miembros de esa comisión deben convocar a todos los actores sociales, económicos, académicos, de pueblos mayas, colectivos sociales, profesionales, sector privado, es decir, lo que ya hemos mencionado a esa amplitud de intereses en los asuntos del agua, de manera tal que tengan la capacidad estos representantes de la comisión de identificar aquellos aspectos que necesariamente deben estar asegurados en ese texto que ya está como iniciativa de ley. La comisión debería de darle una aprobación o no, dependiendo de los resultados de ese diálogo. Y lo interesante e importante es el conocimiento que hay que tener de los diversos territorios en este país. Solo ello dará respuesta clara a cuál es el texto idóneo para una ley de aguas en el país. Excelente. Y es que hasta en eso somos muy diversos, ¿verdad? En la geología, en cómo son los ríos, eh, incluso las características físicas y químicas del agua también cambian, ¿verdad? De región en región. Entonces, y hay una pregunta que está muy relacionada a este tema de la participación y dice qué hacer, tal vez vista desde el otro lado, para que no se estanque en el proceso de consulta. Y tal vez yo le voy a agregar algo a esto. ¿Será que esa consulta es en leer el texto de una ley? Porque, digamos, yo he participado en algunos procesos de consulta y yo veo que incluso pensando en la Convención Marco de Cambio Climático, digamos, en las COP, y veo 50 personas de 50 países revisando párrafo por párrafo, ¿verdad? Por ejemplo, el Acuerdo de París. Y entonces parecía como que ya no, de verdad se podía estancar el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomendará para que tampoco, o sea, sí es importantísimo, es vital la participación, pero cómo hacer que esa misma participación no nos deje sin ley? Ahora sí, las damas primero. Claro que sí. Sí, me parece que, a ver, Yo sé que está difícil la pregunta. sí, sí. La pregunta está enfocada a asegurar la participación, pero que
esa participación no signifique dejar estancado el proceso porque no llegamos a acuerdos o porque no logramos avalar un determinado texto legal, ¿verdad? Esa es la pregunta. Sí, correcto. Muy bien. Yo creería que es necesaria el ejercicio de liderazgos. Es necesario que haya una representación idónea de cada uno de los sectores. Y es necesario también encontrar ese espacio para llegar a acuerdos. Esa va a ser la única manera en la que logremos avanzar en, en digamos que no necesariamente estamos hablando de renunciar a nuestros valores, sino estamos hablando en encontrar un punto en el cual un texto podemos aceptarlo como una primera oportunidad de tener una ley en el país. Ahora, ese texto debería de ser consultado o socializado, porque vean que en Guatemala el término consulta tiene una connotación especial, sobre todo cuando se trata de pueblos indígenas. La OIT tiene aspectos relacionados a ello y acá mismo en el país se ha avanzado en ese tema, de manera tal que no vamos a hablar de consultar los textos, pedir una consulta, sino vamos a hablar de socializar esos textos. Ahora, uno u otro que utilicemos, necesitamos la definición clara de un procedimiento que es igual para todos. Esa es la única forma que creo que podemos avanzar. Gracias, Janet. Coincido al 100% con Janet en en el concepto de liderazgo. Algo que no nos gusta normalmente escuchar es que, o mejor dicho, algo que nos gusta escuchar es que se incorpore lo que yo digo en el proyecto de ley. Y si no se incorpora, no estoy de acuerdo. Normalmente eso es lo que ocurre. ¿Cómo vencer esa resistencia? Hay dos mecanismos. Un mecanismo es, te escuché, te oí, te tomé en consideración, pero lo que tú me estás proponiendo no necesariamente obedece al interés superior de la nación y ahí ejerzo mi liderazgo. Esa es la diferencia entre un líder y un estadista. Y el otro mecanismo es algo que normalmente tampoco gusta. Establezco contigo una plática, una conversación, te escuché, te oí, pero la mayoría no opina como tú y tengo que tomar una decisión. Y la decisión es nuevamente en función del liderazgo que tiene que ver por el interés superior de la nación. Sin duda, los dos mecanismos implican negociar algunos aspectos para que el supuesto perjuicio no sea mayor. Yo creo que el tema de negociación es un intercambio, lo que llaman en Estados Unidos el famoso trade-offs. ¿Qué te doy y qué me das para lograr un resultado favorable? Pero si aún a pesar de una propuesta beneficiosa para ambas partes no se da,
el ejercicio de liderazgo tiene que llevar por delante a todo. Todos quisiéramos que todo fuera por consenso. No es posible. Y no en un tema legal. No en un ordenamiento jurídico que va a regular un recurso natural que normalmente, como todo recurso natural compartido, sufre el problema de la tragedia de los comunes. Nadie se quiere hacer cargo de él, pero todos quieren aprovecharse de él. Entonces tiene que haber un tercero que vele por ese recurso común. El líder, el estadista. Ese sería mi punto de vista. Perfecto. Y ahora estoy viendo cómo hacemos, porque nos queda máximo 12 minutos, lo cual no está mal, pero estaban entrando cada vez más preguntas. Pero yo creo que eso enriquece mucho la actividad, ¿verdad? Entonces, tal vez, no necesariamente tienen que contestar los dos las preguntas. Y, y vamos a tratar de hacerlas todas, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Em, nos preguntan, hay una sobre la gobernanza. ¿Qué modelo de gobernanza ha tenido éxito en América Latina y cuál se recomienda para Guatemala? Creo que es excelente pregunta. Sí, es un excelente. Yo se la dejaría a Mario. Incluso Mario ya avanzó en este tema cuando hizo su exposición. En efecto, el esquema de gobernanza depende propiamente de cada uno de los países. Cuando yo mostraba los ejemplos de Latinoamérica, había diversos tipos de autoridades del agua, por un lado. Por otro lado, hay países que siguen la famosa estrategia para lograr la sustentabilidad hídrica de la gestión integrada del agua. Pero hay países que no la siguen y sin embargo también logran avanzar en mejorar el agua. Es decir, ¿qué dicta una buena gobernanza? ¿Qué dicta una buena autoridad? Primero, ¿cómo se quiere desarrollar el país? México, por ejemplo, decidió que el mercado de derechos de agua era una forma de gestionar el agua. Perú no decidió lo mismo. Y sin embargo tienen leyes muy parecidas. Guatemala. Guatemala tiene hoy día una condición de enorme vulnerabilidad por la ausencia del marco legal que regule el agua. Tiene muchísima legislación muy dispersa, pero a final de cuentas los resultados están a la vista. Nadie se hace responsable por el recurso. ¿Cuál sería la recomendación? Lo primero que yo haría sería, conociendo de antemano que ha habido 12, 13 iniciativas, proyectos, ¿cuál de ellos es el que mejor resuelve los problemas de agua hoy día de Guatemala? Hay iniciativas, perdón, del siglo pasado, una realidad hídrica del siglo pasado. Hay iniciativas hoy que abordan desde la perspectiva, desde un solo sector, pensando de que desde ahí se puede resolver todo. Yo no creo que ni un caso ni el otro sea la solución. Yo sí creo que
habrá que revisar cuál de los marcos anteriores resuelve mejor la realidad actual y partir de ahí para ajustar lo necesario sobre la base de, como bien decía Janet, una socialización. Porque si buscamos una consulta, no vamos a llegar a ningún lado. Nuevamente, el tema del liderazgo en Guatemala resulta fundamental. Sería mi respuesta. ¿Y me permites que adicione una pregunta, Alex? Sí, pero Solo quisiera, rapidito porque se nos sí, van a quedar rápido, muchas de preguntas pronto, sin respuesta. Adelante. solamente quisiera, por las recomendaciones que nos hicieron, quería preguntarle a Mario qué opina sobre los consejos multiactores de toma de decisiones, que es una opción que pudiera ser posible en Guatemala. Respondo con dos ejemplos. Consejo de Cuenca México, Consejo de Recursos Hídricos del Perú. Son grupos colegiados, grupos mixtos, cuya función es la planeación, no es la asignación de los derechos de agua. ¿Por qué? Los usuarios serían juez y parte si deciden ellos a quién se le asigna y a quién no se le asigna. Tiene que haber un tercero imparcial sobre unas reglas específicas de cómo distribuir, perdón, cómo asignar los derechos de agua. Sin embargo, la distribución del agua en condiciones de escasez, en condiciones de sequía, la opinión de los consejos de recursos hídricos y los consejos de Cuenca de México es indispensable. ¿Cómo nos vamos a distribuir el agua que existe? Pero sobre la base de un régimen de concesiones de derechos perfectamente establecida por una autoridad. Esa sería mi respuesta. Muchas Excelente, gracias, creo que Mario. una pregunta Bueno, muy, sí. muy importante. Y la siguiente pregunta es, con la diversidad cultural en Guatemala, ¿cómo sería el enfoque social y cultural de la ley de agua? Y yo creo que, de nuevo, la experiencia de México y de Perú, que tienen, digamos, también una diversidad cultural muy grande, también puede ser de referencia, ¿verdad? Aquí voy a retomar el comentario que hice en la presentación de que en el caso peruano se respetan las aguas amazónicas. ¿Y por qué se respetan las aguas amazónicas? Precisamente porque tiene una connotación espiritual y cultural de las comunidades originarias en esa zona. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y los incas? La hidráulica inca es fenomenal. Todavía funcionan algunas obras hidráulicas construidas por los incas. Bueno, resulta que donde habitaron los incas, propiamente escurrimientos permanentes hay muy pocos. Hoy día, la climatología cambió, la hidrología cambió. A donde voy es, lo primero que se tiene que hacer, y lo decía yo en la presentación, es el valor del agua. El valor del agua para una industria es diferente que para una ciudad, que para una comunidad ancestral. Tienen valores diferentes, tienen pesos diferentes entre ellos. No se puede comparar una cosa con la otra. Tampoco se puede monetizar y ponerle un precio a cada una de ellos y compararlos. Sería equivocado. Lo que se tiene que hacer es buscar, respetar y regularizar aquello que permita la sana convivencia de dos o de más estilos de gestión del agua en un territorio. Un ejemplo. Hace un rato
Janet hablaba acerca de Estados Unidos de América. Yo los conozco bien. Me tocó trabajar mucho tiempo con Estados Unidos, siendo el punto focal del gobierno de México en toda la materia de agua. Ellos tienen reservaciones indias y tienen una legislación tal que respeta la reservación india y la toman como un punto más de extracción de agua, garantizando el agua a la que ellos tienen derecho, considerando su cosmogonía particular. Y eso que en Estados Unidos, el agua superficial corresponde a los estados, no a la federación. Sí. El agua subterránea corresponde al dueño del predio, no al estado, no al municipio. Y sin embargo, la legislación respeta cada uno de estos elementos. Yo respondería de esta forma. Hay que ver qué está funcionando como autogestión del agua y hay que ver qué no está funcionando y en función de ello determinar y fortalecer aquello que sí funciona y reemplazar aquello que no funciona. Perfecto, muchas Adicionando a gracias. Sí, este sí, Janet. tema, Alex, debo decir que en la experiencia peruana, tal y como ha dicho Mario, uno de los aspectos que están normados se relaciona justamente con esta pregunta, y es que la normativa peruana le da respuesta así: el Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y comunidades nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la ley. Es decir, hay una norma que ya se introdujo, y es que tenemos que ser claros que en América Latina hemos avanzado muchísimo en normar aspectos que, como este, a veces resultan complejos, ¿no? Pero es muy interesante esta norma. Sin duda. Perfecto, muchas gracias. Hay una que nos habla de por qué no hay participación de pueblos indígenas en esta discusión, y esa la voy a contestar yo. Em, la verdad es que este evento lo pensamos más desde ese punto de vista más académico, digamos, más teórico, pero también de esas experiencias pues en la región, ¿verdad? Y qué es lo qué función tiene. Sí tenemos contemplado hacer otros webinars en donde veamos casos de éxito a nivel local, puede ser comunitario, puede ser en producción, ¿verdad? Entonces sí tenemos planificado hacer otros webinars en donde veamos esas buenas prácticas que existen y hay bastantes, la verdad es que vale la pena. Em, ya terminamos la hora y media del evento, así que seguramente se van a desconectar muchos de los que nos están viendo, pero sí hay un par de preguntas que yo creo que las respuestas pueden ser bastante cortas. Una está dirigida a Janet, aunque también lo mencionó Mario, y es a qué se refieren con prioridad de usos del agua. Y de una vez voy a hacer la otra que habla de que, eh, digamos que hay cierta percepción en el área rural que al haber una ley del agua, el costo de los servicios se va a incrementar. Creo que ese es el tipo de temores que puede haber y que puede hacer que la gente no vea bien una ley del agua, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos temas son bastante rápidos de responder, así que vamos a dar el espacio. Vamos, Mario. Prioridades. Prioridades en el uso. Evidentemente, el consumo humano es prioritario. Aquí, como dicen en México, aquí y en China. Sí. En todas las legislaciones de agua del mundo, el consumo humano es prioritario sobre los otros usos. Los otros usos, ¿cómo están divididos? Es una decisión que cada uno de los países determina.
pero el consumo humano va sobre todos. Sí. Y lo del Coincido pago, total. Ah, perdón. y lo del pago. Ujú. Una ley de recursos hídricos no establece tarifas ni precios del agua. Recuerden, una ley es el qué, no es el agua va a costar más para el abastecimiento, el agua va a costar más para la industria, el agua no va a costar para la agricultura. Esa decisión va más allá de la ley. La ley sí debe establecer, como yo mostré, un sistema financiero. ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo hídrico? ¿Cómo se van a financiar las presas, las represas, los pozos, la infraestructura de control de avenidas, las obras para mitigar las inundaciones y las sequías? Presupuesto nacional no es suficiente. Todos tienen que contribuir, por ejemplo, a la protección de las fuentes de agua. O sea, no es solamente tomar el agua del arroyo o tomar el agua del acuífero. En algún punto, esa agua se infiltró o esa agua escurrió. Ese es el origen y hay que proteger ese origen. Y todos deben contribuir a proteger el origen del agua. Y no necesariamente estamos hablando monetario. Puede ser ayuda comunitaria, como se da propiamente en muchos lugares allá en Guatemala. El trabajo comunitario para la protección de las fuentes de agua. Entonces, ¿me va a costar más el agua? ¿Qué valor le estás dando al agua? ¿Cuánto vale para ti el agua? ¿Quieres imbuirlo en tu producción agrícola, en tu producción industrial, en el valor social que representa? Ese es algo que se tiene que entender. El valor del agua lo pone cada uno de los países, lo pone cada uno de las personas, cada una de las regiones. Yo sé que en Guatemala, para las comunidades originarias, el valor del agua es incalculable porque forma parte de la madre tierra. Sí. Yo sé que para las industrias es fundamental porque es un insumo indispensable, igual que para la agricultura. Valoremos el agua. No pensemos, me van a cobrar más. ¿Cuánto vale para ti el agua? Muy bien. En Perfecto. este tema de la priorización de los usos, es necesario que la ley tenga una norma relativa a definir cuál es la prioridad en el uso del agua. Y ya Mario lo dijo, obviamente no hay ninguna duda que es el agua para consumo humano. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente protege la vida de cada persona. Así lo menciona el relator de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, don Pedro Arrojo, e insiste, debemos dejar claro ese elemento. Y debo decir que en el caso guatemalteco, nuestra constitución es muy clara en ese sentido. El bien común prevalece sobre el particular, de manera tal que si priorizamos el consumo humano, estamos protegiendo la vida de los habitantes. De eso se trata esta historia. Por eso es que no hubo una pregunta al respecto, pero una ley de aguas debe siempre incorporar el tema del enfoque de derechos, definitivamente. No podría ser de otra forma.
Sí, muy bien. Ya casi nos pasamos 10 minutos del tiempo previsto y hay más preguntas, aunque algunas son parecidas. Sí nos aclaraba una persona que no era solo hablar de buenas prácticas, sino de derechos colectivos de pueblos indígenas, pero eso ya lo abordamos, ¿verdad? Y Sí. ustedes lo mencionaron justamente con el caso de Perú, de México, Ujú. incluso de Estados Unidos. Así que yo creo que ese tema lo cubrimos. Y tal vez vamos a terminar con algo interesante. No sé si conozcan a detalle, pero dice cómo ha sido la experiencia de otros países centroamericanos en legislación y sobre todo en su aplicación de, de la ley. Y seguro Lisa sí nos hubiera podido contestar muy bien, porque yo sé que ha hecho análisis, ¿verdad? A nivel de De la región. Centroamérica. No sé Ujú. si quieren comentar algo al respecto. Lo que yo conozco propiamente es Costa Rica, Panamá. Honduras. Estos países tienen ley y la experiencia es igual que la mexicana, igual que la peruana. Si la institucionalidad es débil, no se aplica. Si la prioridad del tema del agua a nivel presidente, a nivel de Plan Nacional de Desarrollo, no está claramente expresado, la ley es letra muerta. Hay zonas en las cuales funciona muy bien la aplicación de la ley y hay zonas en las cuales no es igual. Es decir, si no hay ley, hay caos. Si hay ley y no se aplica, hay caos. Hay caos. Entonces, las leyes son diferentes en los países. Unos muy parecidos, otros diferentes. Pero el tema es aplicación de la ley, Estado de Derecho, cumplimiento de la ley es lo que realmente ayuda a resolver los problemas. Y lo que he visto en Centroamérica, y en Sudamérica y en México es que normalmente los legisladores creen que con la publicación de la ley ya se resolvió el problema. Y no. Si no hay una implementación, si no hay recursos humanos, si no hay recursos materiales, si no hay recursos presupuestales para implementar lo que dice la ley, con o sin ley, de todas maneras va a haber caos. Muchas gracias, Mario. No sé si quieres agregar algo, Janet. Quizás solo las recomendaciones de algunos elementos que son esenciales para el cumplimiento de la normativa, y es que eh, tenemos que entender que eh, una, 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 una ley que se emite requiere de un tiempo para su implementación, porque se Ujú, requieren establecer mecanismos, se requiere eh, tener una estrategia de implementación. ujú, Necesitamos herramientas para que haya un cumplimiento efectivo. Incluso implementación de determinadas políticas que nos ayuden a avanzar en ese cumplimiento. Es, eh, es un tema
fundamental, porque ya lo dijo alguien, no es suficiente la ley. En ese sentido podemos decir, sí, sí es suficiente la ley porque ya tenemos un gran pilar formal de regulación de un recurso tan importante y tan crítico como el agua. Pero ahora necesitamos por fases pasar al siguiente nivel, y es el nivel de la implementación. Y eso tiene que ver también con la observancia en el cumplimiento de la ley eh, que hagamos todos nosotros como población destinataria de la norma. Entonces, es un tema cuesta arriba, pero que necesitamos, por eso, fortalecer la institucionalidad, porque de ellos depende también en mucho ese cumplimiento efectivo, esa confianza que hay de la ciudadanía hacia esa entidad determinada. Así que esos son mis aportes en ese sentido. Excelente, gracias. Y esto me hace recordar cuando se echó a andar todo el Plan de Acción Forestal de Guatemala, ¿verdad? El PAFG que se llamaba. O sea, se hizo un plan para ver todo lo que se necesitaba para fortalecer el sector forestal, ¿verdad? Se pensó en la ley, en la autoridad, ¿verdad? O sea, eso creó el INAF descentralizado, autónomo, ¿verdad? Con sus propios recursos. La ley contemplaba un presupuesto, incluso para incentivos. Se impulsaron carreras forestales a nivel técnico, a nivel eh, universitario, y después incluso maestrías y, e información, ¿verdad? Al principio no habían estadísticas, ahora sabemos cómo cada 5 años ha hecho evaluaciones, hay estadísticas de comercio, etcétera, etcétera. Por supuesto, no es perfecto, pero yo creo que nos ejemplifica muy bien ese proceso, ¿verdad? De todos estos elementos y cómo podemos irlos pensando para que se implemente. Entonces, yo creo que es algo muy interesante. Vamos a tener que cerrar por el tiempo y sí agradeciéndoles muchísimo a nuestros expositores, gente de una gran trayectoria y sobre todo de un cariño y con una pasión por esta temática, ¿verdad? Y un anhelo de contribuir a que avancemos como sociedad guatemalteca, pero incluso latinoamericana también, ¿verdad, Mario? Ah, Gracias por, por darnos el tiempo y todo ese conocimiento. Y solo quisiera invitarles a entrar a la página eh, del, del GWP. Hay una plataforma de conocimiento sobre la gestión integrada del agua. Ahorita está en inglés, pero si uno entra acá, lo puede ver en toda esta lista de idiomas. Entonces debería de traducirse. Em, pero aquí hay herramientas para la gestión integrada del agua y dentro de las herramientas em, están, pues precisamente hablan de ley del agua, ¿verdad? De reglamentos, de financiamiento, eh, herramientas de gestión, instituciones y participación. Hay una riqueza, hay estudios de caso. Entonces sí les invito a conocer esto. Yo creo que para participar de manera efectiva en toda la discusión de una ley de aguas, tanto los señores y señoras diputadas, las autoridades, pero también nosotros como sociedad deberíamos de estar bien informados de qué se espera y de qué puedo, ¿verdad? Y de cómo puedo hacer una participación, no para oponerme, sino para proponer y para entender que también si no lo logramos resolver ahora, cada vez va a ser más difícil y entonces cada vez va a haber más caos. Y cada vez vamos a ver el agua más contaminada, más escasa, más desastres por exceso también, eh, y más conflictos. Entonces sí nos conviene tomar este tema con seriedad y con ese espíritu de que no va a haber una ley perfecta, eh, sino que tiene que ser lo más simple, como nos ha dicho Mario también, con lo básico
pero sobre todo que se implemente, porque si no, ni una ley perfecta nos va a ayudar mucho. Así que muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos vieron. Ojalá que inviten a otras personas a ver esta grabación que va a quedar en el canal de YouTube del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático para que puedan enterarse, ¿verdad?, sobre toda esta temática. Así que en nombre del SGCCC, como le llamamos, de la Alianza por el Agua, de la Asociación Mundial para el Agua, GWP, y de REDFIA, la Red de Formación e Investigación Ambiental de Guatemala, pues les agradecemos y les invitamos a estar atentos porque vamos a tener otros eventos relacionados al agua. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.